La primera vez que a mí me invitaron a predicar en la iglesia de Coria, con 1 año y pico de creyente, fue la primera vez que yo iba a predicar fuera de la iglesia donde me juntaba. Prediqué sobre este texto, hace ya tantos años, prediqué sobre este texto y nunca olvidaré realmente las bendiciones que yo he tenido sobre este texto. Para mí es uno de los textos más importantes que aparecen en el Nuevo Testamento. Y este texto lo encontramos en Mateo, en el capítulo 14, de los versículos 22 al 33. Capítulo 14 de Mateo, versículo 22 al 33, que dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo cogió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Si leemos los versículos anteriores, de los versículos 13 al 21, veremos lo que aconteció antes de este episodio. Y lo que aconteció antes de este episodio es uno de los milagros más extraordinarios que aparecen en toda la Biblia. De hecho, hay mucha gente que no son creyentes y conocen este milagro, que es la multiplicación de los panes y los peces. Este es un milagro realmente increíble. Con tan pocos alimentos el Señor multiplicó esa comida y alimentó, dice la Biblia, alimentó a más de 5.000 personas, que puede oscilar 10.000, 12.000, contando mujeres y contando niños. Después de este milagro, Jesús les dice a los discípulos que cojan la barca y que vayan a la otra orilla, a la otra parte del lago. Jesús se va a quedar orando. Jesús, como es habitual en él, después de un tiempo de mucho trabajo, tiempo de milagros, tiempo de mucho actuar, Jesús necesita un tiempo con el Padre, un tiempo con el Señor. Le dice: y coge la barca, ir a la otra orilla, yo voy a estar sola con mi Padre, necesito estar a solas con Él, y después ya nos veremos. Y Él se queda efectivamente orando. Cuando llega la noche, el barco es azotado por las olas. Estamos hablando de pescadores, la mayoría, otros no eran pescadores. Mateo no era pescador, pero un buen grupo de discípulos estaban acostumbrados a la pesca, estaban acostumbrados a los mares, estaban acostumbrados a los lagos grandes, estaban acostumbrados al mar. Pero el viento fue tremendo y las olas, nos dice la Biblia, las olas fueron también tremendas. Nos dice que estaba en la 4ª vigilia. La 4ª vigilia era de 3 a 6 de la madrugada. Y ustedes imaginaros en una negrura tremenda en el mar, en ese lago, que era un lago inmenso, con los vientos levantando las olas, de 3 a 6 de la madrugada. Y de pronto, en medio de esta situación, aparece como alguien está andando por encima del agua. Y se quedan los discípulos mirando como diciendo: ¿qué está pasando ahí? Hay alguien que está andando. Y claro, los discípulos piensan que es un fantasma. ¿Quién va a andar a las 3 de la madrugada por encima del agua? Ellos pensaban que era un fantasma. Y tuvieron miedo, como no podía ser de otra manera. Tuvieron miedo. Y enseguida Jesús le dice, para calmar su temor, para calmar su miedo, Jesús le dice: no temáis, que soy yo. Entonces, el bueno de Pedro, como en tantas ocasiones, sin quererlo, sin pretenderlo, se mete en un lío. El bueno de Pedro. Y Pedro le dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y Jesús coge el lío de Pedro, lo que Pedro le dice, y Jesús le dice, ven, ven. Si yo soy el que tú dices, yo soy Jesús, y tú me estás diciendo, voy a andar, quiero andar, Jesús le dice, ven, ven, y le dice que vaya. Y yo una pregunta que me surge leyendo este texto, una pregunta que siempre me ha surgido, es, ¿de qué está hecho alguien que camina sobre el agua? ¿De qué pasta está hecho alguien que camina sobre el agua? Y yo creo, hermano, que hay 3 o 4 claves de cómo están hechas las personas que andan por encima del agua. La primera es que los que caminan sobre el agua reconocen la presencia de Dios. Los que caminan sobre el agua reconocen la presencia de Dios. Los discípulos tenían miedo, no podía ser de otra manera. Tenían miedo ante el viento, ante los mares, ante las olas gigantescas, ante lo que parecía que era un fantasma. Y es interesante, ¿cómo los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús? ¿Cómo los discípulos no se dieron cuenta que el único que podía caminar por encima del agua era Jesús? ¿Cómo los discípulos no discernieron que el que estaba caminando realmente era Jesús? ¿Quién más podría andar sobre el agua? ¿Quién más podría hacer este milagro para poder andar sobre el agua? Mateo, sin embargo, lo que pretende, lo que quiere enseñarnos Mateo, es que a veces, hermanos, tenemos que usar los ojos de la fe para reconocer a Jesús en los vientos tempestuosos de nuestra vida, a las 3 de la madrugada, en el mar en que nos toque estar en ese momento. Lo que Mateo está diciendo es, tenéis que ver quién está por encima de la tormenta. Tenéis que ver quién está realmente al lado de vosotros cuando estáis en la tormenta a las 3 de la mañana. Jesús se apareció a ellos no lo reconocieron, pero Jesús se apareció a ellos. Me recuerda cuando Jesús se le apareció a Moisés. Y en aquel monte se le aparece y el Señor le dice, quítate los zapatos porque estás en lugar santo, en tierra santa. Me recuerda cuando Jesús se apareció también, el Señor se le apareció a Daniel en el foso de los leones y convirtió los leones en gatitos y no le pasaron absolutamente nada. Me recuerda cuando la presencia de Jesús se le apareció también a Saulo de Tarso cuando iba camino de Damasco a perseguir y a matar a los cristianos. En este año que empieza, hermanos y hermanas, una de las cosas que tenemos que aprender a discernir en nuestras vidas, que a veces no es tan fácil de discernir, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Saber distinguir, saber discernir cómo el Señor en medio de la noche oscura, en medio de la mañana más diáfana, en medio del tiempo más feliz y en medio del tiempo más triste, tenemos que aprender a discernir realmente la presencia del Señor en nuestras vidas. A veces no somos conscientes de que el Señor está con nosotros en el foso de los leones. A veces no somos conscientes que estamos pisando tierra santa. A veces no somos conscientes que el Señor su presencia se nos aparece en momentos de nuestra vida. Pero tenemos que discernir eso. El que no se presenta un fantasma, no se presenta algo incorpóreo, no se presenta una tradición, se presenta el mismo Jesús. Y en este año tenemos que aprender a discernir la presencia de Jesús en nuestras vidas, en las diversas cosas que podamos vivir durante este año. Los que caminan en el agua son personas que reconocen la presencia de Jesús en toda nuestra vida. Los que caminan sobre el agua aprenden a obedecer a Dios. Aprenden a obedecer a Dios. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dice, ven. Ven. Señor, si eres tú, que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor dice, ven. ¿Sabéis una cosa, hermanos y hermanas y amigos que nos visitáis? El cristiano normal y corriente puede obedecer y no puede obedecer. El cristiano normal y corriente muchas veces tiene un pie en la iglesia, en las cosas santas, y otro lo tiene en el mundo. El discípulo no. El discípulo no. El discípulo que realmente ama al Señor, cuando el Señor le dice ven, el discípulo irá. Cuando el Señor le dice ven a hacer esto, ven a este sitio determinado, el discípulo va. Siempre irá el discípulo cuando Jesús le manda una orden. Siempre irá el discípulo, porque el discípulo, una de las cosas en la que tiene más gozo y más alegría es cuando obedece a su Señor. En este año que empieza,
Escucharás la voz de Jesús, estoy convencido. Escucharás la voz de Jesús durante los 365 años de este día. Unas veces será más clara, otras veces te costará más trabajo discernirla. Unas veces será apoteósica, otras veces preguntarás y le dirás, Señor, ¿me estás diciendo esto? Pero durante este año que comienza, el Señor en muchos momentos te mandará cosas. Y en tu responsabilidad, en tu obediencia, va a recaer que seas feliz o no. Que seas feliz, porque no hay mayor felicidad que obedecer al Señor. No hay mayor gozo que obedecer al Señor. Y si el Señor te va a mandar, te va a decir algo, en tu responsabilidad espiritual recaerá si le obedeces o no. El cristiano carnal, no estoy muy seguro que siempre obedezca al Señor. Pero sí estoy seguro que el discípulo, el que realmente ha creído en Cristo y ha muerto a su propio yo y ha hecho a Cristo como Señor de su vida, el discípulo siempre le dirá a Jesús, cuando Jesús le dice ven, el discípulo oirá. A lo mejor durante este año escuchas la voz de Jesús y te dice ven y deja tu comodidad. A lo mejor durante este año escuchas la voz de Jesús y te dice ven y deja el miedo que tengas. A lo mejor durante este año el Señor Jesús te dice ven y sírveme, que ya es hora de que me sirva. A lo mejor durante este año escuchas la voz de Jesús y te dice sígueme, sígueme a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que yo vaya, sígueme. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a obedecerle? Si escuchas la voz de Jesús, ven conmigo a donde sea, como sea, en quien sea, en los lugares que el Señor quiera, tú vas a estar dispuesto realmente a escuchar la voz de Jesús y decir, voy. Porque los que caminan sobre las aguas aprenden a obedecer a Dios. También los que caminan sobre las aguas salen de la barca. Ponte en el lugar de Pedro durante un momento. Ponte en el lugar de Pedro y ponte que está en la barca con sus compañeros. Está en tierra firme, que está pisando madera. Aunque hay tormenta y aunque hay un viento fuerte y está rodeada de agua y está la noche negra como una cueva, está en un sitio más o menos seguro allí. Y ahora de pronto se le ofrece la alternativa de meterse en el agua. ¿Tú qué harías? ¿Tú te quedarías en la barca o te meterías en el agua? ¿Andarías en el agua? Una de las cosas que yo creo que se ha tratado más injustamente es a Pedro. A Pedro se le ha tratado a veces con la punta del pie, como diciendo, hay que ver que estuvo andando sobre el agua y al final se hundió, qué poca fe. Y se nos olvida el pequeño detalle que fue el único que fue capaz de salir de la barca y andar encima del agua. Fueron unos cuantos pasos, pero los demás no lo dieron. Fueron unos cuantos pasos y es verdad que después cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo y del fuerte viento que había, se hundió y tuvo miedo. Y tuvo que decir, Señor, sácame de aquí. Pero los otros estaban en la barca. Los otros no hicieron absolutamente nada. Los otros estaban allí confortables, en lugar seguro, más o menos dentro de la tormenta. Te lo pregunto otra vez, ¿tú qué escogerías? ¿Tú escogerías la barca o tú escogerías el salir y estar caminando en el agua? La barca es segura, la barca es firme, la barca es cómoda. El agua no. El agua es tempestuosa, el agua es fuerte, el viento es fuerte, hay tormentas y encima tienes miedo. ¿Tú qué harías? Si sales de la barca, pues probablemente te hundirías, como le pasó a Pedro. Si sales de tu barca, posiblemente te hundirías. Pero si no sales de la barca, si no sales a la voz de Jesús, si no obedeces la voz de Jesús, nunca sabrás lo que es caminar sobre el agua. Nunca sabrás lo que es caminar sobre el agua. Nunca descubrirás hasta dónde llega tu fe. Porque la fe hay que ejercerla. La fe no es algo teórico. La fe hay que ejercerla. Si quieres salir de la barca, si quieres andar sobre las aguas, tienes que salir de tu barca. Tienes que salir de tu barca y empezar a caminar sobre las aguas. Hace muchos años, alguna vez lo he comentado, y muchos de la iglesia se acordarán de ella, porque además hizo un impacto tremendo en la iglesia, trabajando con los jóvenes y con la iglesia. Durante varios años tuvimos una misionera que se llamaba Debbie.
Si tú quieres saber lo que era alguien riéndose, un poco loquilla, eso sí, con mucha iniciativa, juntándose con los jóvenes, con la gente ayudando, pues un día te presentaré a Debbie cuando venga otra vez, que espero que pueda venir en otra ocasión. Debbie estuvo con nosotros varios años. Era una mujer capaz de reír y capaz de llorar en la alabanza. Y muchas veces tú la veías adorando y estaba con la... Y muchas veces compartía la palabra y se ponía también a llorar. Algunos de los jóvenes que ya hoy en día son puretillas, fueron impactados por el testimonio y por la vida. He dicho puretilla con cariño, no enfadaros conmigo. Dice el diccionario que puretilla es aquello que tiene más de 50 años. ¿Eso dice el diccionario? Bueno, igual. Más o menos. Y hay hermanos que fueron muy tocados con el testimonio y con la vida de David. Yo recuerdo, ya llevaba con nosotros varios años, y recuerdo que estábamos en la otra iglesia y estábamos sentados en una mesa de ping-pong. Estábamos los dos. Ella quería hablar conmigo y estábamos en una mesa de ping-pong. Y ella, llorando, me decía... Me han ofrecido ir a Madrid, a una iglesia en Madrid. Y la verdad es que estoy orando por esta situación. Ya llevaba con nosotros una serie de años. Y estoy orando por esta situación. No sé qué hacer, Pedro. No sé si quedarme aquí o irme a Madrid. Cambiar de ministerio, cambiar de iglesia, cambiar de enfoque. Porque no solamente iba a trabajar con los jóvenes, también iba a trabajar en otras cosas. Y yo recuerdo que estábamos los dos sentados, ella llorando con un pañuelito y diciéndome que no sabía qué decisión tomar, porque su corazón estaba aquí, pero ella pensaba que el Señor le estaba guiando también hacia Madrid. Y yo recuerdo que estábamos en la mesa de ping-pong y entonces yo hice así más o menos con la mesa, le dije, mira, esto es una mesa, esta es la mesa, tú vas caminando por aquí y aquí hay un terraplén, hay un bordillo, no sabes, se termina aquí. Tú estás caminando por aquí, tú estás caminando todo este tiempo, gracias a Dios estás haciendo una buena labor, Dios te está usando, pero hay un momento en que si tú no das el salto, si tú no sales, si tú no te tiras, nunca sabrás realmente lo que ha pasado en tu vida, nunca sabrás cómo el Señor te puede usar. Siempre te quedará, ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido a Madrid? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido a la iglesia evangélica que me dijo que fuera para allá en Madrid? Siempre te quedará esa pregunta y no tendrás respuestas. Nunca tendrás respuesta de lo que puede pasar en tu vida. A veces, hermano, tenemos que salir de nuestra comunidad, tenemos que salir del lugar donde estamos y dar un salto. Y lo que vamos a ver ahí es un salto de kilómetros, porque no sabemos lo que nos espera. Pero si no lo haces, nunca sabrás cómo Dios te ha podido usar. Si no lo haces, nunca sabrás cómo has podido impactar en personas. Porque a veces estamos en lugares seguros, en lugares tranquilos, estamos muy a gusto, pero el Señor nos dice, sal de tu comodidad. Hay otros mares, hay otros caminos, hay otros ministerios, hay otros trabajos, hay otras vidas. Y a lo mejor resulta que el Señor te está pidiendo un paso de fe para marcar su voluntad en tu vida. Debbie lo hizo. Debbie al final tomó la decisión y se fue a Madrid y estuvo varios años colaborando y sirviendo en la iglesia de Madrid. Si no hubiera dado el salto de fe, si se hubiese quedado en este caso con nosotros en la iglesia, jamás hubiese experimentado lo que experimentó allí. Jamás hubiese sabido realmente si Dios la estaba guiando o no la estaba guiando para irse allí a Madrid. Los que caminan sobre las aguas salen de la barca. Lo más fácil es quedarse en la barca. Lo más fácil es hacer siempre lo que uno está acostumbrado a hacer. Lo más fácil es tener nuestro sitio de confort, nuestro sitio de comodidad. Lo más fácil es no moverme un milímetro de lo que estoy haciendo. Pero nunca experimentarás la vida de fe. Nunca experimentarás la vida de bendición. Nunca experimentarás lo que es meterte en el agua. Nunca experimentarás realmente lo que es andar en el agua por la fe. Me da la impresión, hermanos y hermanas, de que en la vida cristiana nos perdemos muchas bendiciones porque nunca salimos de la barca.
En nuestra vida cristiana nos perdemos muchísimas bendiciones porque nunca nos atrevemos a salir de la barca. En las últimas semanas estamos viendo el libro de Nehemías. Nehemías salió de la barca cuando tenía una vida muy tranquila como copero y podía llegar hasta la muerte como copero. Pero prefirió salir de la barca para hacer lo que él pensaba que era el llamado de Dios para su vida. Timoteo salió también de la barca. Timoteo, nos dice la Biblia, que era conocido en 2 iglesias, en Derbe y en Listra, y tenía un buen testimonio. Timoteo se podía haber quedado sirviendo en las 2 iglesias, en Derbe y en Listra, y sin embargo Timoteo salió de la barca y se fue con el apóstol Pablo en viajes misioneros, en ayudar en iglesias, en ayudar en iglesias con problemas, etcétera, etcétera. Salió de la barca y su vida, su ministerio, su nombre está ahí. Mateo salió de la barca. Mateo salió de la barca de cobrador de impuestos. Mateo podía haber llegado hasta el último momento de su vida cobrando impuestos y viviendo muy bien, llevándose una tajada de lo que los romanos se llevaban a la gente, y él se llevaba un tanto por ciento, y podía haber llevado así durante años, y haber tenido una casa en un chalet fuera de Jerusalén. Pero Mateo salió de la barca. Jesús lo llamó y Mateo lo siguió. Mateo estuvo con Jesús. Déjame preguntarte en esta mañana, y déjame preguntarte algo que es sumamente importante. Hay muchas preguntas que nos hacemos. Los predicadores tenemos la tendencia a hacer muchas preguntas y muchas veces me da la impresión de que la mayoría de las preguntas nadie los piensa, nadie los reflexiona. Pero déjame hacerte una pregunta que creo que es sumamente importante en esta mañana. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es tu barca? ¿Qué es tu barca? ¿De qué barca tienes que salir en este año que comienza? ¿De qué barca tienes que salir? Tu barca es cualquier cosa que represente seguridad en tu vida. Tu barca es cualquier cosa en la que seas tentado a confiar. Tu barca es cualquier cosa que te impida avanzar. Tu barca es cualquier cosa que te mantenga cómodo. Tu barca es cualquier cosa que te impida seguir a Jesús con fe. Esa es tu barca. ¿Vas a seguir en la barca de tu comodidad, de tu tranquilidad, sin responsabilidades, tranquilo en tu casa, asumiendo las cositas que puedas hacer? ¿O vas a salir de la barca que te ata, de la barca que te da miedo, de la barca que es verdad que estás cómodo, pero no te impide avanzar y te impide madurar? La barca de Moisés fue: Señor, yo no sé hablar, no me puedes mandar a tal sitio, no me puedes mandar a Egipto porque yo no sé hablar. Esa fue la barca de Moisés. La barca de Jonás fue: Señor, yo no quiero ir a este sitio, yo no quiero ir a este lugar, que se las habían ellos, yo no quiero ir. Esa fue la barca de Jonás. La barca de Demas fue el mundo. Y Demas estuvo durante un tiempo en la obra de Dios, pero el mundo la traía y fue su barca. Y no salió de la barca, se quedó ahí en la barca, en vez de estar sirviendo al Señor. ¿Cuál es tu barca? ¿De qué barca tienes que salir en este año para toda tu vida? ¿Vas a dejar que Dios te siga, te controle, te ordene, te guíe? ¿Vas a dejar que Dios te use? ¿Vas a decir al Señor: heme aquí, como tantos hombres en la Biblia, como tantos hombres y mujeres en la historia de la Iglesia, como tantos hombres y mujeres que han desgastado sus vidas cuando le dijeron al Señor: Señor, heme aquí, y empezaron a servir al Señor toda su vida? ¿Qué barca tienes que salir? ¿De qué barca tienes que tirarte para andar encima del agua? Los que caminan sobre el agua son conscientes que todo tiene un riesgo. Los que caminan sobre el agua son conscientes que todo tiene un riesgo. Pedro fue el primer hombre, aparte de Jesús, que fue Dios, el primer hombre que caminó sobre las aguas. ¿Tú conoces a alguien que haya caminado sobre las aguas? Yo no conozco a nadie. Conozco a algunos tramposos que han intentado hacerlo, alguna secta, que no voy a decir el nombre, que tenían como una especie de puentecito por debajo y se veía andar, pero esos son trucos de hombre. ¿Tú has visto alguna vez a un hombre o a una mujer andar sobre el agua? Pedro lo hizo. Pedro caminó, no sé cuántos pasos dio, pero Pedro caminó sobre el agua para la gloria de Dios.
para la gloria de Dios, porque fue valiente, porque tomó la decisión, porque se arriesgó, porque ejerció su fe, porque obedeció a Jesús. Fue valiente y estuvo andando unos cuantos pasos en el agua. Yo soy Pedro, y yo voy por todas partes diciendo, he andado sobre el agua, he andado sobre el agua, he andado sobre el mar, tú no. Yo soy Pedro y le cuento a Jamie, en el embarazo de mi hija, ya le estoy contando que he andado sobre el agua. Yo soy Pedro y le digo a todo el mundo que he andado sobre el agua. La experiencia de Pedro es realmente impresionante. No hay nadie que estuvo andando por encima del agua, solamente el apóstol Pedro. Pero sí, es verdad lo que tú dices, es verdad lo que estás pensando, es verdad lo que has leído en la Biblia, es verdad que Pedro se dio cuenta de algo, vio el fuerte viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Vio el fuerte viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Déjame decirte, hermano y hermana, que caminar sobre las aguas tiene su riesgo, y Pedro era consciente. Alguno de ustedes podrá pensar, pues vaya tontería. Para eso no salgo yo de la barca, para eso me quedo en la barca. Para salir a andar sobre las aguas y después hundirme, para eso me quedo allí. Sí, a lo mejor tienen razón. Pero tú te perdiste la capacidad de andar, te perdiste la capacidad de luchar contra la gravedad, te perdiste la bendición de ver hasta de estar andando y decir, estoy andando por encima del agua. Eso no lo hace nadie. Por la gracia de Dios lo estoy haciendo. Pero tenía un riesgo, efectivamente, tenía un riesgo. La gente, los discípulos que le dicen al Señor, Señor, si lo que tú me mandes lo hago, los creyentes en todas sus decisiones asumen riesgos. Y tenemos que entenderlo. En todas sus decisiones, cuando el Señor nos manda algo, siempre hay riesgo. Moisés salió de la barca y la gente le dio por todos lados. Moisés salió de la barca y el pueblo de Israel por el desierto murmuró, lo criticó, y el hombre incluso estuvo deseando morir por la cantidad de crítica y de murmuración que tenía. Salió de la barca, pero tuvo sus riesgos. Juan el Bautista salió de la barca y lo degollaron por salir de la barca y predicar fielmente el mensaje del Evangelio. Era el líder, que todos lo conocéis por Carlos de Fuego, el corredor que ganó los 400 metros y que tenía una forma de correr muy diferente a la mayoría de los profesionales, con medalla de oro en los Juegos de París, que podía haberse quedado en su Inglaterra natal, viviendo de la medalla de oro y dando conferencias y preparando a deportistas. Era el líder misionero, se fue a Japón. Y estuvo como misionero, salió de su lugar de confort, salió de la barca, asumió sus riesgos y se fue a Japón, un lugar donde estaban en guerra mundial. Y en Japón murió en un campo de concentración. Allí fueron los últimos días de un ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. ¿Se podía haber quedado allí? Sí, asumió los riesgos hasta el punto de que incluso perdió su vida en un campo de concentración. Déjame decirte esto, cuando tomas decisiones siempre hay riesgos. Me gustaría decirte que no, me gustaría decirte que cuando tomas decisiones siempre vas a acertar, me gustaría decirte que cuando tomas decisiones siempre vas a dar en el pleno, me gustaría decirte que cuando tomas decisiones siempre vas a ser la persona más feliz del mundo, pero no puedo decírtelo. No, la Biblia no me da permiso para decirte eso. Ahora déjame decirte todo lo contrario. Nunca va a haber riesgos sin tomar decisiones, pero nunca sabrás lo que es vivir una vida de fe. Si no tomas decisiones, si no te arriesgas, nunca te pasará nada. Llegarás a los 90 años y a los 110 y perfecto. Pero nunca experimentarás la vida de fe. Nunca experimentarás el acudir al Señor en los momentos. Nunca experimentarás la voz de Dios guiándote. Nunca experimentarás el abrazo del Señor. Nunca experimentarás la alegría que Dios da. Nunca experimentarás lo que puede pasar, cómo Dios te puede usar con otras personas. El riesgo, hermanos y hermanas, siempre van unido a las decisiones. Siempre va unido a las decisiones. ¿Qué pasará si dejo de mi trabajo y monto mi propia empresa?
Te puede ir bien, te puede ir mal. ¿Qué pasará si pido un préstamo al banco para crear mi propia empresa? Te puede ir bien, te puede ir mal. Pero si no lo haces, nunca sabrás realmente lo que es luchar por eso e intentar conseguir tener tu propia empresa. ¿Qué ocurrirá si cambio de profesión? Estoy cansado de mi profesión. ¿Qué ocurrirá si a esta altura de mi vida cambio de profesión y hago otra cosa? Riesgo. Tomarás decisiones y tendrás tu riesgo. ¿Qué pasará si en este año en mi casa hay un grupo de estudio de oración y de estudio bíblico? ¿Qué pasará si en mi casa la abro este año, hablas conmigo, hablas con el consejo y dices, estoy dispuesto a que en mi casa tengamos un tiempo de oración y los hermanos que quieran vengan en mi casa a orar y estudiar la Biblia? No a criticar, no a murmurar, sino tener un tiempo de oración y de estudio bíblico. ¿Qué pasará? Pues tendrá su riesgo, podrá funcionar, a lo mejor nadie te hace caso, pero nunca lo sabrás si no tomas la decisión. ¿Qué pasará si le digo a mi esposa o a mi esposo, porque ya también hay bastantes mujeres, y tú le dices, tengo un problema, y es la pornografía? ¿Qué pasará si lo confiesas? ¿Mi mujer me echará de casa? Si se enteran en la iglesia, ¿me van a disciplinar? ¿Qué pasará si confiesas a tu cónyuge que tienes un problema de pornografía? Un riesgo. Tendrás que tomar una decisión, seguir ocultándolo o decirlo a tu cónyuge. ¿Qué pasará si me voy como misionero durante varios años de mi vida a un cierto lugar? ¿Qué pasará si me voy 5, 10, 15 años a un sitio de misionero con la iglesia que me manda, con la guía de Dios? ¿Qué pasará si voy a un sitio como misionero durante los próximos años de mi vida? Si no asumes los riesgos, nunca tomarás decisiones. Si no asumes los riesgos, nunca tomarás decisiones. Y a lo mejor las cosas no salen bien. A lo mejor te hundes como Pedro. Efectivamente, a lo mejor te hundes como Pedro, pero tampoco habrás andado sobre las aguas. Tampoco habrás andado sobre las aguas. ¿Sabéis una cosa, hermanos y hermanas? Lo digo con todo mi corazón, con toda mi alma. Yo prefiero andar sobre las aguas y después hundirme a estar metido en la barca toda la vida y vivir cómodamente sin experimentar la fe. Yo prefiero andar en el agua y hundirme y que la gente diga, se ha hundido, pero he asumido los riesgos también. Y he intentado obedecer lo que el Señor me ha dicho. Tienes que aprender a salir de la barca y andar sobre las aguas. Chari y yo llevamos ya casi 39 años como pastor en la iglesia. La primera vez que ya a mí me dijeron de ser pastor de la iglesia en Utrera, yo creo que tenía 24 o 25 años, y yo estábamos en la iglesia de Nueva Vida, una iglesia con muchos dones, con un buen grupo de gente. Yo tenía un ministerio también allí. Estábamos en Torreblanca. Chari y yo estábamos en Torreblanca, en un punto de misión que tenía la iglesia de Nueva Vida, allí en Torreblanca. Y la primera vez que vinieron a hablar conmigo, que fue José María, vino a hablar conmigo y me dijo, mira, estamos buscando un pastor. Tenemos 3 misioneros, cada misionero ha estado 3 años en nuestra iglesia y estamos buscando un pastor español ya. Nosotros, Chad y yo, pues nos estuvimos orando durante un año. En ese año, como recordaréis los más antiguos, veníamos un domingo al mes y nos quedábamos todo el día. Teníamos el culto y después íbamos a comer a casa de alguna familia. Yo vivía en Sevilla, no teníamos coche. Trabajábamos los domingos, los días de fiesta. Durante ese tiempo yo entendí que Dios nos estaba guiando para Utrera. Yo entendí que Dios no estaba en las carreteras como ahora, los trenes no tenían aire acondicionado, no hemos pasado calor en el tren, y veníamos para acá, después los miércoles para acá, para allá. Yo entendí que Dios nos estaba diciendo, sí, y Chari también me acompañó. Sí. Pues llevamos casi 39 años. Asumí los riesgos. Podía haber salido bien. De hecho, yo pensaba que iba a salir fatal. Yo pensaba que iba a durar 3 o 4 años, si es que llegaba. Yo pensaba, venir de Sevilla, ¿quién va a aguantar esto? Pues parece que fue ayer. Y aquí estamos, después de 39 años.
intentando servir al Señor, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Pero aquí estamos, 39 años. Tomamos una decisión. Chari estuvo ahí también. La Iglesia lo apoyó. Y yo pensaba que la próxima vez que la Iglesia iba a votar para que yo continuara, pensaba que la Iglesia iba a decir que no. Y pensaba que la siguiente vez que la Iglesia votara, me iba a decir que no. Pues así hemos llevado hasta ahora. Asume tus riesgos. Porque puedes salir, puedes vivir una vida de fe. Puedes vivir una vida de fe y puedes a lo mejor pasar momentos muy complicados y momentos muy difíciles. Pero a lo que Dios te llama, el creyente, el discípulo, le obedece y andarás por fe. Y andarás por fe. Ahora no quiero decirte con esto que esto es un ideal, esto es algo, tú miras para atrás y hemos pasado momentos muy malos, momentos muy complicados, momentos que yo he dicho que le zurzan y yo me voy. Hemos pasado momentos muy complicados, momentos muy difíciles y momentos sumamente hermosos, momentos como cualquiera, sumamente hermosos cuando estás dando lo mejor que tú tienes para tu Señor. Quiero decirte que tienes que asumir los riesgos. Os voy a contar otra cosa, pero con un mal fin, esto más o menos, estamos aquí, después de tantos años. Hace años, una iglesia me ofreció el pastorado en Canarias. La iglesia se enteró. ¿Y sabéis lo que ocurrió con eso? La iglesia asumió subirme el sueldo. Subirme el sueldo, me iban a dar en aquel momento 1.200 euros. En aquel momento era un buen soldicito. 1.200 euros, los mayores, la gente se acordará. Se hizo una asamblea y por unanimidad Chari iba a dejar de trabajar. Hasta ahora nosotros estábamos muy cubiertos en el sentido económico porque Chari en el trabajo tenía un buen sueldo. La iglesia no me daba un dinero, pero con el sueldo de Chari la verdad es que podíamos tirar bastante bien. En aquel momento la iglesia me ofreció 1.200 euros y Chari iba a dejar de trabajar y íbamos a vender el piso en Sevilla y comprar un piso aquí en Utrera. ¿Os acordaréis? Los que tuvisteis os acordaréis. ¿Qué ocurrió? Que empezamos a pagar dinero. Vimos un piso muy cerquita de aquí, empezamos a pagar dinero para poder, cuando vendiéramos el piso, nuestra idea era vender el piso y estar lo más libre posible. Y no estar hasta aquí con el día, porque 1.200 euros tampoco era para vivir, pero éramos 4. Al poco tiempo, ya habíamos dado... Creo que habíamos dado 24.000 euros, si no recuerdo mal, de estar dando el dinero a la financiera de la casa. A poco tiempo estalló la burbuja inmobiliaria, ¿os acordáis? La iglesia se había decidido, por unanimidad, de ayudarme, de pagarme el sueldo de 1.200 euros más el seguro social. Pero resulta que de un momento a otro hubo hermanos que dejaron de trabajar. Hubo hermanos que su sueldo bajó. Hubo hermanos que no sabían cuándo iban a cobrar, porque la situación era la que había. Y claro, ante esa situación la iglesia no podía asumir el compromiso de pagarme 1.200 euros. Y yo como cabeza de familia tampoco podía tomar esa decisión, porque tenía a mi mujer y tenía a mis hijas. Fuimos a la constructora. Fuimos a la constructora, le dijimos, mire, al final no vamos a cambiar, no vamos a ir a Utrera. ¿Nos podéis devolver el dinero? Y la constructora dijo que no nos devolvía los 24.000 euros. Lo que hizo la constructora fue devolvernos la mitad. Perdimos 12.000 euros. Que no están en el banco. O no está donde sea, no sé dónde estarán. Perdimos 12.000 euros. ¿Asumimos un riesgo? Sí, y perdí 12.000 euros. Los mejores 12.000 euros que se han podido perder, porque después hubiese sido un desastre el poder vivir sin realmente tener muchos problemas económicos y tal. ¿Tomé una decisión de fe? ¿Tomamos una decisión de fe? Sí, pero asumimos riesgo. A veces, hermano, tomas un riesgo, tomas una decisión, Dios te está guiando, pero por los diversos motivos, por lo que Dios es soberano, al final no funciona. Pero tienes que asumir los riesgos.
Tienes que asumir riesgo. Lo último, lo peor que te puede pasar es quedarte en la comodidad. Lo peor que te puede pasar es quedarte, decir al Señor, no, yo no. Porque el creyente, el discípulo, la persona que quiere realmente andar por encima del agua, es la persona que deja la barca, se pone a andar por encima del agua y asume los riesgos, porque a lo mejor te hundes, pero a lo mejor no. A lo mejor no. A lo mejor te va mal, pero a lo mejor te va muy bien y Dios te está usando. Y eso solamente lo puedes hacer cuando sales de aquí y das el salto. Y das el salto. Y empiezas a andar por encima del agua. Dice uno de los presidentes de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, dice: no es el crítico el que cuenta, no es el hombre que señala cómo el fuerte se derrumba o el que hace algo pudo haberlo hecho mejor. El crédito le pertenece al hombre que está en la arena, quien a lo sumo conoce al fin el triunfo de un gran logro y en el peor caso, si fracasa, al menos es valiente. De modo que su lugar nunca será con aquellas tímidas y frías almas que no conocen la derrota, pero tampoco conocen la victoria. Tampoco conocen la victoria. En esta mañana, ahora va a venir el grupo de alabanza, vamos a continuar alabando al Señor, y vamos a empezar el día 1, día 2, día 3, día 4, y estaremos todo este año. Un año de aventuras, un año de decisiones, un año importante, a nivel de iglesia y a nivel personal, porque todos los días son importantes y siempre tenemos que tomar decisiones familiares también. Los jóvenes y los adultos tenemos que tomar decisiones, en la iglesia también. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Te vas a quedar en la barca cómodamente, tranquilamente? ¿O si el Señor te dice sal de la barca, vas a salir? Y si el Señor te llama a algo determinado en tu esfera, en tu casa, en tu familia, en la universidad, en la iglesia, vas a dar saltos de fe por encima del agua. Mi oración, lo que yo deseo en esta mañana para ti, pero no para ahora, para toda tu vida, es que marques la diferencia. Y la diferencia se marca andando sobre las aguas. Quedándote tranquilo en la barca, estarás muy bien, eso es, te estarás tranquilo, nunca mejor dicho, pero no vas a experimentar el gozo de Dios sirviendo, el gozo de Dios obedeciendo, y nunca vas a experimentar realmente lo que es vivir una vida de fe. Serás un experto en teoría, como tantos cristianos, un experto en teoría, pero no lo experimentarás en tu vida. Te vuelvo a preguntar, ¿de qué talla están hechos, de qué pasta están hechos aquellos que andan sobre el agua? Te he dado 4 claves de la pasta que están hechos las personas que andan sobre las aguas. ¿Y tú estás dispuesto a salir del agua? Dejar tu zona de confort, de comodidad, asumiendo los riesgos y andando. Me gustaría preguntarte, decirte, me gustaría retarte, no, ¿para qué decir lo contrario? Me gustaría retarte, no preguntarte, sino retarte, con la palabra de Dios. ¿Hay alguien en esta mañana, que estás en la barca? Tú sabrás tu barca, yo no la sé, tú sabrás tu barca. ¿Hay alguien en esta mañana que estás dispuesto a saltar de la barca y andar sobre las aguas, asumiendo los riesgos? ¿Hay alguien esta mañana que esté dispuesto y diga, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras? Estoy dispuesto a tirarme de la barca, del lugar seguro, y arriesgarme en tu obra y servirte. ¿Hay alguien que quiera levantar la mano y decir, yo estoy dispuesto a tirarme de la barca y vivir una vida de fe y dar pasos en el agua? Hay 2. ¿Alguien más? Puede bajar la mano, puede bajar. Querido Padre, gracias por esta mañana, Señor.
Gracias por este tiempo, Señor, de alabanza, de predicación de tu palabra, por los niños también, Señor. Y te ruego, Dios mío, que tú nos ayudes a obedecerte, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a salir de nuestra zona de confort, de nuestra tranquilidad y bajar al agua, Señor, a andar. Gracias, Señor, porque Pedro lo hizo. Gracias, Señor, por la valentía que tuvo, por la fe que tuvo. Gracias, Señor, porque fueron pocos pasos, pero fue increíble, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y ayúdanos realmente, Señor, cada uno en nuestra esfera, en nuestras casas, en la iglesia, Señor, que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres capaces de salir de la barca y andar por encima del agua, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones. En nombre de Jesús. Amén. Amén.